El documento cayó sobre el mantel blanco con la confianza silenciosa de un arma que se desenfunda. Camila no se inmutó. Levantó su copa de vino, dio un sorbo lento, y dejó que sus ojos recorrieran la mesa entera. El centro de cristal cortado, las velas que temblaban con la corriente del jardín, los rostros de gente que jamás la había mirado como si perteneciera ahí. Su suegra, doña Eugenia del Valle, dobló las manos sobre la mesa y sonrió como sonríen las personas que creen que ya ganaron. Mandé redactar esto esta semana con nuestro abogado, dijo doña Eugenia. Son protecciones estándar, nada personal. Todo en esa mesa era personal. Camila bajó su copa y tomó el documento. Su esposo, Rodrigo, estaba sentado 3 sillas más allá, cortando un trozo de arrachera sin levantar la vista. Ella leyó con calma, no por nervios, sino porque respetaba la precisión del lenguaje legal. 12 páginas, limpias, minuciosas. Cada propiedad de la familia del Valle estaba nombrada, catalogada, sellada detrás de un muro que se le pedía reconocer que jamás podría cruzar. La hacienda Los Cipreses, 120 hectáreas en las afueras de Guadalajara, una casa principal construida en 1890, un apellido que abría puertas antes de que nadie tocara. Doña Eugenia había construido toda su identidad sobre esas piedras. Esto protege lo que construyó esta familia, dijo, con una calidez calculada para sonar razonable. Camila la miró, no con rencor, no con dolor, solo una mirada larga y silenciosa, del tipo que lo ve todo y no revela nada. Después firmó, sin titubear, sin negociar, sin una sola pregunta. Colocó la pluma sobre la mesa con delicadeza, deslizó el documento de vuelta y siguió comiendo. Doña Eugenia parpadeó. Esperaba resistencia, quizá lágrimas, como mínimo, incomodidad. Lo que recibió fue quietud, y esa quietud la inquietó de una forma que no supo nombrar. Rodrigo finalmente levantó la mirada. Sus ojos se cruzaron con los de Camila por un instante. Ella no le dio nada de que sostenerse. La cena continuó. La conversación avanzó hacia otros temas, y ni una sola persona en esa mesa entendió lo que acababa de suceder. Pero algo se había puesto en marcha esa noche, algo que tardaría meses en mostrar su verdadera forma. Y cuando lo hiciera, nadie en la familia del Valle volvería a dormir tranquilo. Camila Reyes había crecido entendiendo algo que la mayoría de las familias adineradas nunca aprenden: la diferencia entre la apariencia del dinero y la estructura del dinero. Su padre había sido consultor en reestructuración financiera durante más de 30 años, no el trabajo glamoroso que te invita a las fiestas correctas, sino el que te enseña a ver cómo se desmoronan los imperios construidos sobre deuda. No en los periódicos, sino en salas de juntas, en expedientes legales, en llamadas de medianoche de hombres que creyeron que su apellido era garantía suficiente. El prestigio es un sentimiento, le decía siempre. El apalancamiento es real. Se había casado con Rodrigo del Valle 2 años atrás, sabiendo exactamente en qué se metía. No le importaba la jerarquía social, eso nunca le interesó. Lo que sí le interesaba era la arquitectura financiera debajo de todo lo que los del Valle presentaban al mundo. Había visto las grietas antes de que se anunciara el compromiso. Cosas pequeñas al principio. El ala oriente de la hacienda llevaba cerrada por reparaciones que nunca empezaban. El servicio doméstico había pasado de 14 personas a 5 en apenas 1 año y medio. Doña Eugenia había vendido en silencio 2 óleos coloniales de la galería principal, piezas que llevaban generaciones en la familia, y los había sustituido por reproducciones de altísima calidad. Nadie hablaba de eso. Esa era la regla. El nombre del Valle exigía que la actuación continuara, sin importar lo que ocurriera detrás del telón. Pero Camila hizo lo que su padre le había enseñado. Jaló el hilo. 6 meses antes de que Rodrigo le propusiera matrimonio, contrató a una firma privada de investigación financiera. Lo que descubrieron no fue dramático. Fue metódico. La hacienda había sido hipotecada fuertemente en 2019, usada como garantía contra una línea de crédito privada para financiar una serie de inversiones inmobiliarias que terminaron en fracaso. La deuda era considerable, los intereses se acumulaban, y durante los últimos 14 meses los pagos habían sido irregulares. Técnicamente al corriente, pero apenas, y solo gracias a liquidaciones discretas de activos. La hacienda no era un legado. Era un pasivo disfrazado con un saco carísimo. Camila se sentó con esa información durante semanas.
Consideró alejarse de Rodrigo por completo, no porque no lo amara, sino porque entendía exactamente lo que amarlo le costaría si no era cuidadosa. Al final no se alejó, pero tomó una decisión que cambiaría todo. La línea de crédito estaba en manos de una financiera mediana que llevaba meses intentando deshacerse de esa deuda. Demasiado riesgo, poca liquidez, mucha exposición reputacional si alguna vez había que ejecutar la garantía. A través de un intermediario que había usado en 2 adquisiciones previas, Camila estableció contacto a través de 3 capas de estructuras corporativas que no señalaban a nadie. Compró la deuda, no la hacienda. Todavía no. Solo el apalancamiento. El tipo de apalancamiento que significa que, si los del Valle alguna vez incumplían un pago de verdad, la entidad que sostenía esa deuda podía iniciar un proceso de ejecución, podía moverse contra la garantía, podía, en efecto, tomar la casa que doña Eugenia había jurado durante 40 años que nadie podría tocar. Camila firmó el papeleo. Llegó a casa a cenar a las 7. Rodrigo había hecho pasta. Ella lo besó en la mejilla y le preguntó cómo le había ido el día. Él nunca le preguntó por el suyo. Eso fue lo primero que aprendió a dejar de lamentar. Y nadie, absolutamente nadie, sabía lo que ya estaba en movimiento. El matrimonio con Rodrigo no era una mala vida. Era inteligente, culto, ocasionalmente gracioso. Pero también era un hombre que nunca había desarrollado una columna vertebral independiente de la aprobación de su madre. Camila lo había entendido mucho antes de la boda. Había creído, por un tiempo, que la cercanía con un amor real podría cambiarlo, que si él la veía firme, serena en las tormentas, precisa cuando otros entraban en pánico, algo de eso se le contagiaría. No fue así. Cada vez que doña Eugenia la humillaba en una cena familiar, Rodrigo encontraba otro lugar al que mirar. Cada vez que su padre, don Fernando, hacía un comentario sobre sus orígenes, siempre disfrazado de cumplido, siempre diseñado para recordarle que era una invitada en ese mundo, Rodrigo reía cortésmente y cambiaba de tema. No era cruel. Eso habría sido más fácil de soportar. Era ausente de la manera que más duele. Ausente justo cuando estar presente le costaba algo. Camila había dejado de esperar que él apareciera, pero no había dejado de observar. Y lo que observaba en los meses entre la compra de la deuda y aquella cena del prenupcial era una familia que comenzaba a sentir que las paredes se cerraban. Lo suficientemente lento como para seguir creyéndose a salvo. No lo suficientemente lento como para arreglar nada a tiempo. La presión se acumulaba. Ella solo no había decidido cuándo dejarla caer. Lo que ella no sabía todavía era que alguien más, alguien dentro de esa misma casa, estaba observándola a ella con la misma paciencia con la que un gato observa la puerta de un ratón. Y esa persona tenía sus propios planes. Las paredes de la hacienda Los Cipreses habían absorbido más de un siglo de poder, y estaban a punto de presenciar su ruptura. Los del Valle tenían una tradición trimestral que llamaban la convivencia, una cena rotativa en la hacienda, con unos 40 invitados del círculo más cercano, socios de negocios, viejos apellidos, gente que conocía a doña Eugenia desde que tenía 23 años y había ayudado a construir la mitología alrededor de ella. Camila había asistido a 6. Cada una se sentía como una audición a la que nunca se había postulado. La séptima fue un sábado de octubre, cuando los jardines de la hacienda lucían exactamente como debe lucir una propiedad centenaria. Luz dorada filtrándose entre los fresnos, olor a leña desde las chimeneas de piedra, meseros uniformados moviéndose en silencio entre los invitados con bandejas de mezcal y champaña. En la superficie, todo era perfecto. Camila llevaba un vestido verde oscuro de seda estructurada, escote asimétrico, sencillo, caro de la manera que no se anuncia a gritos. Había llegado con Rodrigo. Había permanecido a su lado durante los primeros saludos, había observado cómo la gente orbitaba a doña Eugenia como un planeta que ejerce gravedad. A medianoche ocurrió. Estaba cerca de la chimenea del salón principal, con un pequeño grupo. Una tía de Rodrigo, 2 socios de don Fernando, una mujer llamada Patricia que conocía a doña Eugenia desde el internado en Suiza. La conversación había derivado, como siempre, hacia bienes raíces. Alguien mencionó una hacienda vecina que había cambiado de manos recientemente. Doña Eugenia apareció en el borde del grupo. Estas familias antiguas, dijo, sin dirigirse a nadie en particular, pierden el control. Se casan sin discernimiento. Dejan que el sentimentalismo le gane a la estructura.
Hizo una pausa. Sus ojos encontraron a Camila con una precisión completamente intencional. Esta casa ha estado en nuestra familia por 4 generaciones. Ese tipo de legado no es algo que simplemente se pueda reclamar. Risas suaves de Patricia. Una sonrisa cuidadosa de la tía de Rodrigo. Rodrigo estaba del otro lado del salón, copa en mano, mitad de una conversación con un socio de su padre. Camila volteó a verlo. Él pudo haber sentido la frecuencia específica de un momento que la requería. No levantó la mirada. Camila se giró de vuelta hacia doña Eugenia. No se sonrojó, no se tensó. Solo sostuvo esa expresión ilegible y serena que doña Eugenia siempre había encontrado más irritante que cualquier discusión. Tiene usted toda la razón, dijo simplemente, y se disculpó del grupo. Pero antes de salir del salón, algo cruzó su mirada por una fracción de segundo, algo que ni doña Eugenia ni Rodrigo alcanzaron a notar. Esa noche, alguien más se lo notó, alguien que llevaba semanas observándola desde las sombras del jardín, con un teléfono en la mano y un mensaje a medio escribir. Encontró a don Fernando en el estudio, no por accidente. Había calculado el momento con cuidado. Él estaba rellenando su copa en el carrito de bar, solo por primera vez en toda la noche, más relajado de lo que debería estar dado lo que ella sabía sobre el estado de sus finanzas. Camila, dijo él, levemente sorprendido. Escondiéndote del bullicio. Es un cuarto hermoso, respondió ella, tomando aire. Él asintió con el orgullo particular de un hombre que cree que todo a su alrededor es un reflejo de su propio valor. 4 generaciones se han sentado en este cuarto. Lo sé, dijo ella. He leído mucho sobre la historia de la hacienda. Algo se movió, apenas, en la expresión de don Fernando. Solo un parpadeo, pero lo cubrió con un trago de whisky. Ella sonrió, le dio las buenas noches y se retiró. Necesitaba que él la viera caminar por esa casa sin miedo, que la viera moverse por sus paredes como quien mira algo familiar. Necesitaba que él se preguntara por qué. Lo que ella no podía saber era que, esa misma noche, mientras subía las escaleras de mármol hacia el segundo piso, una sombra se apartó discretamente de la puerta del despacho de doña Eugenia. Una sombra que llevaba un sobrecerrado bajo el brazo, con su nombre escrito a mano. 3 semanas después, los del Valle incumplieron un pago. No era el primer pago irregular, pero este cruzó un umbral que el contrato de crédito definía con precisión clínica. 7 días de retraso en una amortización de capital. En circunstancias normales, la financiera habría enviado un aviso estándar y esperado. Pero la financiera ya no era dueña de esa deuda. La entidad que la sostenía, una sociedad registrada en Delaware con un nombre que no significaba nada para nadie, emitió la notificación en 48 horas. Formal, precisa, detallando el incumplimiento, los remedios disponibles bajo el contrato y el calendario para iniciar la ejecución sobre la garantía. La garantía era la hacienda. Camila estaba en su oficina cuando recibió la confirmación de su abogado. La leyó una vez, puso el teléfono boca abajo sobre el escritorio, y volvió al reporte que estaba revisando. No sintió satisfacción. Eso la había sorprendido alguna vez, la ausencia del sentimiento que esperaba sentir. Pero ya lo entendía. Esto nunca fue sobre satisfacción. Era sobre cerrar un ciclo, sobre la diferencia entre una historia que termina con claridad y una que se arrastra hasta romperte. Le dio 10 días. Don Fernando llamó a Rodrigo una mañana, no para explicar, sino para ordenar. Rodrigo llegó solo a la hacienda esa tarde y regresó 3 horas después, viéndose como un hombre que había envejecido en una sola jornada. Hay un problema con un acreedor, dijo, soltándose la corbata en la cocina. Un instrumento de deuda. Mi papá dice que es manejable, pero no logran averiguar quién tiene el documento. Se ha transferido, al parecer, más de una vez. Camila se sirvió un vaso de agua. Suena serio. Lo es. La miró. ¿No te preocupa? ¿Qué cosa? No sé. Todo esto. Ella dejó el vaso sobre la barra. Rodrigo, ¿alguna vez te he dado motivo para pensar que no sé exactamente en qué lugar estoy parada? Él no respondió. Subió las escaleras. Camila se quedó frente a la ventana de la cocina durante un largo rato, viendo las formas oscuras de los árboles en el jardín trasero, las luces de Guadalajara brillando más allá. Había dado a ese matrimonio todo lo que la paciencia era capaz de dar. La conclusión que había guardado en reserva durante 2 años ya no era algo que estuviera eligiendo.
Simplemente estaba llegando. Lo que ella no sabía, lo que tardaría una sola noche más en descubrir, era que la sombra que había visto fuera del despacho de doña Eugenia llevaba semanas reuniendo su propia evidencia. Y esa evidencia apuntaba directamente a ella. Esa misma noche, mientras Rodrigo dormía, el teléfono de Camila vibró con un mensaje de un número que no reconocía. Sé lo que hiciste con la deuda. Sé desde cuándo lo sabes. Si no quieres que doña Eugenia se entere primero por mí, nos vemos mañana a las 9 en el café de Avenida Chapultepec. Camila leyó el mensaje 2 veces. No sintió pánico. Hacía años que había dejado de permitirse esa reacción. Pero sí sintió algo nuevo. La certeza de que su plan, cuidadosamente construido durante meses, tenía una grieta que ella no había anticipado. A la mañana siguiente llegó al café 10 minutos antes. La persona que la esperaba la dejó sin aire. Era Valentina, la sobrina de doña Eugenia, una joven de 26 años que trabajaba como asistente legal en el despacho que representaba a la familia. Nadie le prestaba mucha atención en las cenas. Era de las personas que se sientan en las esquinas de las fotos familiares. Llevo 6 meses sospechando de ti, dijo Valentina sin rodeos, removiendo su café. Encontré los documentos de transferencia en el archivo del despacho. 3 capas de empresas, todas conectadas por la misma firma de abogados que tú contrataste hace 2 años para asesoría patrimonial. Camila no apartó la mirada. ¿Y qué quieres? Valentina sonrió, y por primera vez Camila entendió que se había equivocado al subestimar a alguien en esa familia. Quiero entrar. La propuesta de Valentina fue simple y peligrosa. Ella mantendría el secreto. Incluso ayudaría a Camila a cubrir cualquier rastro que el abogado de la familia pudiera encontrar, a cambio de una porción del control sobre la hacienda una vez que la ejecución se completara. Valentina odiaba a su tía tanto como Camila, quizá más. Había crecido bajo la sombra de doña Eugenia, comparada, medida, encontrada siempre insuficiente. ¿Por qué confiar en ti?, preguntó Camila. Porque no tienes opción, respondió Valentina. Y porque yo tampoco la tengo. Las dos queremos lo mismo, ver caer esta casa de naipes. La diferencia es que yo quiero verlo desde dentro. Camila tardó 3 días en decidir. Al final, aceptó, pero no de la forma en que Valentina esperaba. Lo que Valentina no sabía era que Camila ya tenía un plan de contingencia para exactamente este tipo de situación. Información que comprometería a Valentina tanto como a ella si algo salía mal. Un seguro mutuo, silencioso, que ninguna de las dos mencionó en voz alta pero que ambas entendieron perfectamente. El reloj seguía corriendo. Y mientras tanto, en la hacienda, don Fernando comenzaba a hacer preguntas que nadie quería responder. Don Fernando, había contratado a un investigador privado discretamente, sin avisar ni a su esposa ni a su hijo. El hombre, un exagente de la Procuraduría con contactos en el sistema bancario, tardó apenas 11 días en encontrar el primer hilo suelto, una transferencia de hace 2 años, desde una cuenta a nombre de un fideicomiso poco conocido, hacia el despacho de abogados que había estructurado la compra de la deuda. El nombre en ese fideicomiso no era el de Camila, pero el beneficiario final, enterrado bajo 3 capas legales, sí lo era. Don Fernando se sentó con ese informe durante una noche entera, sin decirle nada a nadie. A la mañana siguiente, llamó a una reunión familiar de emergencia, pero no dijo el motivo real. Solo dijo que había novedades sobre el problema del banco. Lo que ni don Fernando ni Camila sabían era que Valentina, presionada por el peso de lo que estaba haciendo, había empezado a dudar de su propia lealtad. Esa misma noche, con las manos temblando, escribió un segundo mensaje, esta vez no para Camila. Era para Rodrigo. Necesito hablar contigo. Es sobre tu esposa. Es importante. La cena de la convivencia final no fue planeada como una convivencia. Fue una reunión familiar de emergencia que don Fernando convocó, y a la que un puñado de sus confidentes más cercanos llegó sin haber sido invitado a retirarse. El comedor reunió a 11 personas. Camila se sentó al extremo de la mesa. Se había vestido con sencillez. Había llegado puntual. Había saludado a todos sin frialdad y sin calidez, y había tomado su asiento, y esperado. Don Fernando estaba de pie en la cabecera, un documento legal abierto frente a él, los lentes bajos sobre la nariz. Su abogado, un hombre de rasgos afilados llamado Iturbide, estaba sentado a su izquierda.
La sociedad acreedora emitió un aviso formal de ejecución hace 14 días, dijo don Fernando, con la voz controlada. Nuestro propio despacho ha intentado identificar a los responsables detrás de esa entidad. Hizo una pausa. Nos han bloqueado en cada capa. Iturbide se aclaró la garganta. La estructura es sofisticada. Múltiples sociedades nacionales, un vehículo en el extranjero, documentación impecable en cada nivel. Quien armó esto sabía exactamente lo que hacía. Los ojos de doña Eugenia recorrieron la mesa, buscando, acusando, eliminando sospechosos uno por uno. Pasaron sobre Camila. Esa fue la última vez que lo harían. Pero justo cuando Camila se inclinó hacia su bolso para sacar la carpeta de piel que había preparado, la puerta del comedor se abrió de golpe. Era Rodrigo, pálido, con un papel arrugado en la mano y una expresión que Camila jamás había visto en él, furia mezclada con terror. «Quiero que todos escuchen esto», dijo, con la voz quebrada. «Acabo de recibir un mensaje de Valentina. Dice que sabe quién está detrás de la deuda». Todos los ojos se movieron hacia Valentina, sentada al fondo del comedor, blanca como el papel. El reloj que Camila había controlado durante meses, segundo a segundo, acababa de salirse de su control. Por un instante, nadie en la sala se movió. Doña Eugenia clavó la mirada en Valentina con una furia helada que pareció envejecerla 10 años en un segundo. Don Fernando soltó el documento que sostenía. Rodrigo permaneció de pie en la puerta, esperando que alguien, cualquiera, le diera una respuesta que no tuviera que doler. Camila fue la única persona en esa habitación que no se inmutó. «Adelante, Valentina», dijo con una calma que sonó casi generosa. «Dile a tu familia lo que crees saber». Valentina abrió la boca. Cerró los ojos un segundo. Y entonces hizo algo que ni Camila había previsto del todo. En lugar de señalar a Camila, se volvió hacia su tía. «Lo que sé», dijo Valentina, con la voz temblando pero sin quebrarse, «es que la deuda de esta familia no se generó por mala suerte. Se generó porque tú, tía, autorizaste 3 inversiones fallidas en 2019 sin decírselo a nadie, ni siquiera a tu esposo, y luego falsificaste los reportes trimestrales del fideicomiso familiar para que pareciera que la hacienda seguía generando ingresos. Tengo las copias. Las encontré en el archivo hace 8 meses. El silencio que siguió no era el mismo silencio de antes. Era más profundo, más roto. Don Fernando giró lentamente hacia su esposa. «Eugenia», dijo, y su voz ya no era la de un patriarca, sino la de un hombre que empezaba a entender que el verdadero engaño de su vida no había llegado de fuera de su casa, sino de dentro de su propia cama. Camila observó la escena con algo parecido a la sorpresa, una sensación que casi había olvidado cómo sentir. Valentina no la había traicionado. Había hecho algo mucho más devastador. Había revelado que la ruina de los del Valle nunca había necesitado de un enemigo externo. Doña Eugenia había sido, desde el principio, la arquitecta de su propia caída. Pero eso no cambiaba lo que Camila tenía en su carpeta. Y era momento de que también lo supieran. Camila se puso de pie. El movimiento, lento y deliberado, hizo que todos en la mesa, incluso doña Eugenia, incluso Rodrigo, volvieran la mirada hacia ella. «Ya que estamos confesando cosas esta noche», dijo, abriendo la carpeta, «permítame terminar la historia». Sacó el documento de 22 páginas, foliado, indexado, y lo deslizó hacia el centro de la mesa. Don Fernando lo tomó con el movimiento mecánico de un hombre cuyo cuerpo seguía actuando con normalidad mientras su mente empezaba a comprender que algo irreversible había entrado en la habitación. Leyó la primera página, la segunda. El color abandonó su rostro de esa manera lenta y particular en que el cuerpo absorbe algo que la mente todavía no está lista para procesar. «No», dijo en voz baja. «Esto no puede ser. La línea de crédito original fue adquirida hace 14 meses», dijo Camila. Su voz era pareja, sin alzarse, sin actuar. «La transferencia se ejecutó a través de 3 entidades intermediarias antes de consolidarse bajo la sociedad que el despacho de ustedes ha intentado rastrear». Hizo una pausa. «No van a encontrar nada que no estuviera diseñado para que encontraran. La estructura fue hecha para resistir». Doña Eugenia estaba completamente inmóvil. Rodrigo miraba a Camila con una expresión que nunca había tenido antes, algo entre la devastación y el reconocimiento. «Tú tienes nuestra deuda», dijo don Fernando. No era una pregunta,
Tengo el instrumento que sostiene su hacienda como garantía, dijo ella, que es una forma más exacta de describir en que ha estado viviendo esta familia durante los últimos 5 años. No un legado. Un pasivo con una cara hermosa. Firmaste un acuerdo prenupcial, dijo doña Eugenia, y había algo casi desesperado en su voz, como si se aferrara a lo único sólido que creía tener todavía. Lo firmé, respondió Camila, con suavidad. Ese acuerdo protege los bienes de su familia frente a cualquier reclamo que yo pudiera hacer como esposa. Dejó que la frase reposara exactamente un segundo. No los protege frente a la ejecución de un acreedor que no tiene relación conmigo. Al menos, no en el papel. El silencio en la sala era del tipo que ya no se recupera. Doña Eugenia se giró hacia Rodrigo. «Di algo». Rodrigo miró a su madre, luego a su padre, luego a la mujer con la que se había casado y a la que había fallado durante 2 años. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó. Su voz era baja, destrozada. Camila lo miró largamente. «Porque desde el momento en que descubrí la deuda, te di una decisión sin decir una sola palabra. Me quedé. Te mostré quién era. Esperé». Se puso de pie. «Y cada vez que tu familia trazaba una línea en esta mesa, en aquella reunión de octubre, en 100 momentos pequeños, tú fingías no verlo. Elegías la línea por encima de mí». Tomó su carpeta. «Necesitaba saber si algún día dejarías de hacer eso. Y nunca lo hiciste». Se volvió hacia doña Eugenia, que seguía sentada perfectamente erguida, el rostro compuesto a la manera de alguien que ha construido todo su yo sobre la creencia de que la dignidad y el control son la misma cosa. «Usted puso ese acuerdo frente a mí para recordarme que no era dueña de nada en esta familia», dijo Camila. «Lo firmé porque no importaba. Yo ya era dueña de lo único que sí importaba». Empujó su silla, con suavidad, con precisión, y caminó hacia la puerta. Lo que nadie en esa mesa sabía, ni siquiera Valentina, era que esa no sería la última sorpresa de la noche, porque mientras Camila cruzaba el vestíbulo de mármol hacia la salida, su teléfono vibró una vez más, y el mensaje que apareció en la pantalla no era de su abogado, ni de Valentina. Era de un número que ella misma había bloqueado hacía 2 años, después de jurar que jamás volvería a saber de esa persona. El nombre que apareció en la pantalla la detuvo en medio del vestíbulo. Mateo. Mateo Solórzano había sido el intermediario original, el hombre a través de quien Camila había estructurado las 3 capas de empresas que sostenían la deuda. Un viejo conocido de su padre, alguien en quien ella había confiado plenamente porque conocía su trabajo desde niña. Hacía 2 años, después de que la estructura se completara, él había desaparecido del radar, supuestamente retirado a Mérida. El mensaje decía: «Lo que armaste funcionó mejor de lo que esperábamos. Pero hay algo que nunca te dije sobre quién más está detrás de la sociedad en Delaware. Llámame. Ahora». Camila sintió, por primera vez en 2 años, algo parecido al miedo genuino. Se quedó de pie en el vestíbulo, con la mano temblando ligeramente sobre el teléfono, mientras a sus espaldas la familia del Valle se desmoronaba en gritos ahogados y acusaciones cruzadas. Ninguno de ellos notó que ella no había salido todavía. Marcó el número. «¿Qué quieres decir con quién más?», preguntó, sin saludo. La voz de Mateo, del otro lado, sonaba distinta a como la recordaba. Más cansada, más asustada. «Cuando armamos la estructura, tú pusiste el capital para comprar la deuda original. Pero la sociedad en Delaware ya existía antes de que tú llegaras, Camila. Yo solo la until. Se detuvo, como buscando las palabras correctas. Alguien más la había usado antes. Alguien que también tenía interés en ver caer a los del Valle. Y esa persona sabe exactamente lo que hiciste, porque fue ella quien me sugirió tu nombre para esto desde el principio». Camila sintió que el suelo de mármol bajo sus pies se volvía menos sólido. «¿Quién?». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Y entonces Mateo dijo un nombre que Camila no esperaba escuchar jamás en esa conversación. Un nombre que pertenecía a alguien que ella creía, hasta ese momento, completamente ajeno a todo esto. Era el nombre de su propio padre. «Eso es imposible», dijo Camila, con la voz más baja de lo que pretendía. «Mi papá no sabe nada de esto. Yo lo mantuve fuera a propósito. Tu papá fue quien diseñó la primera estructura, hace casi 10 años», dijo Mateo, cuando los del Valle pidieron asesoría a su antigua firma para reestructurar deudas previas.
Él vio entonces lo mismo que tuviste después, que esta familia estaba construida sobre arena. Pero en ese momento no podía hacer nada. Era solo el consultor, no el acreedor. Hizo una pausa. Cuando te enamoraste de Rodrigo, tu padre ya sabía exactamente en qué te estabas metiendo, Camila, y dejó que tú llegaras a la misma conclusión sola, porque sabía que tú harías lo que él nunca pudo hacer. Camila cerró los ojos. Una década de conversaciones con su padre. Cada consejo, cada el apalancamiento es real. Regresó a ella con un peso distinto. ¿Había sido guiada desde el principio? ¿O simplemente había heredado, sin saberlo, una guerra que ya estaba en marcha antes de que ella naciera siquiera como parte de ella? ¿Por qué nunca me lo dijo? Preguntó, casi en un susurro. Porque si tú lo hubieras sabido desde el principio, dijo Mateo, jamás habría parecido tu decisión. Y él necesitaba que fuera tuya. No por orgullo, porque solo así nadie, jamás, podría rastrear esto de vuelta hacia él. Tú eras la única persona en el mundo que él confiaba ciegamente para terminar lo que empezó, sin decirte que lo estabas terminando. La línea se quedó en silencio. Camila miró hacia el comedor, donde las voces seguían elevándose entre los del valle, ajenos por completo a la conversación que estaba teniendo lugar a 15 metros de distancia. Sintió, por un instante fugaz, algo que no esperaba sentir esa noche. No triunfo, no satisfacción, sino la sensación extraña y vertiginosa de descubrir que la historia que ella creía haber escrito sola, en realidad, tenía un coautor que nunca le pidió permiso. Guardó el teléfono, enderezó los hombros, y caminó hacia la salida de la hacienda Los Cipreses por última vez, dejando atrás un comedor lleno de personas destruyéndose entre ellas mismas, y llevando consigo una pregunta que tardaría meses en hacerle a la única persona que podía responderla con honestidad. El proceso de ejecución concluyó 6 semanas después. Limpio, legal, sin una sola cláusula impugnada con éxito. La hacienda se transfirió en su totalidad a la sociedad controlada, en última instancia, por Camila. Pero antes de que eso ocurriera, hubo una conversación que Camila había postergado durante semanas, una comida con su padre, en la terraza de la casa donde había crecido, en Tlaquepaque, rodeados del mismo silencio cómodo de siempre. Mateo me llamó, dijo ella, sin preámbulos, mientras servía café. Su padre no se sorprendió. Simplemente asintió, como quien finalmente deja caer un peso que llevaba cargando demasiado tiempo. Sabía que algún día lo haría. ¿Por qué no me lo dijiste tú mismo? Su padre la miró con una mezcla de orgullo y algo parecido al arrepentimiento. Porque quería que fuera completamente tuyo, Camila. No mi venganza heredada, la tuya. Hizo una pausa. Yo pasé 30 años viendo a hombres como Fernando del Valle destruir todo lo que tocaban y salir impunes, protegidos por sus apellidos, mientras gente como nosotros limpiaba el desastre sin que nadie lo notara. Cuando me enteré de que te ibas a casar con su hijo, tuve 2 opciones, detenerte, o dejarte construir tu propia salida. Elegí la segunda, y resultó que la construiste mejor de lo que yo jamás pude. Camila se quedó en silencio un momento, sintiendo como la rabia que esperaba sentir se transformaba, lentamente, en algo más complicado, una mezcla de gratitud y traición que probablemente nunca terminaría de resolver del todo. ¿Y si me hubiera enamorado de verdad de Rodrigo? Preguntó. ¿Y si nunca hubiera querido hacer nada de esto? Su padre la miró con una ternura que rara vez mostraba. Entonces no lo habrías hecho. Y yo habría respetado eso. Pero los dos sabíamos que no era el caso, ¿verdad? Ella no respondió. No hacía falta. Vendió la hacienda 8 meses después a un fideicomiso de preservación histórica. Las puertas se abrieron al público los fines de semana. Estaba en Singapur cuando se enteró de que la venta finalmente se había concretado. Su padre la llamó esa noche. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Ella lo pensó un momento, mirando las luces de la ciudad extenderse hasta el horizonte desde la ventana de su hotel. Como yo misma, dijo. Los del Valle habían construido un apellido sobre la creencia de que la propiedad era permanente, que el apellido correcto era una especie de armadura. Lo que Camila Reyes entendió, y ellos nunca entendieron, fue que lo único que vale la pena poseer es el apalancamiento que nadie ve. Pasaron 40 años protegiendo un legado. Nunca, ni una sola vez, protegieron la deuda que sostenía ese legado por debajo. Y en cuanto a Valentina, la sobrina que había encontrado el camino para sobrevivir a su propia familia revelando la verdad sobre su tía,
Terminó dirigiendo el fideicomiso que ahora administraba la antigua hacienda convertida en museo. Nunca volvió a hablar con Camila después de esa noche. No por rencor, sino porque ambas entendieron, sin decirlo, que su alianza había sido exactamente lo que debía ser, temporal, necesaria, y mejor olvidada. Rodrigo se mudó a Monterrey un año después del divorcio. Camila escuchó, de lejos, que había empezado de nuevo, que finalmente, sin el peso de su apellido sosteniéndolo, había aprendido a sostenerse solo. Nunca supo si eso era cierto. Tampoco le importó demasiado averiguarlo. Y doña Eugenia, la mujer que había pasado 40 años convencida de que la dignidad y el control eran la misma cosa, pasó sus últimos años en un departamento modesto en el centro de Guadalajara, recibiendo, cada cierto tiempo, visitas de antiguos conocidos que ya no se molestaban en disfrazar la lástima en sus ojos. Camila nunca regresó a la hacienda. No tenía interés en la casa. Tenía interés en la verdad que la casa había sostenido durante un siglo, que debajo de la pintura, los retratos y la actuación, todo lo que llamaban legado siempre había sido, simplemente, tiempo prestado. Si esta historia te llegó, ya sabes qué hacer. Dale like, suscríbete, y cuéntame en los comentarios, ¿el acuerdo prenupcial fue su jugada maestra, o el momento exacto en que perdieron todo sin darse cuenta?